Estimada doctora, reciba primeramente mi saludo cordial. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro informe legal sobre la problemática de la interpretación de la autoría en la legítima defensa en las resoluciones judiciales. En el Perú, la legítima defensa es una causa de justificación que exime de responsabilidad penal a quien repele una agresión ilegítima, siempre que lo haga de manera necesaria y proporcional. Sin embargo, en la práctica judicial hay muchos casos en los que esta figura se interpreta mal, sobre todo cuando hay más de un interviniente o la valoración del contexto no es adecuada. Pero su aplicación en tribunales enfrenta graves problemas de interpretación, especialmente al determinar la autoría en casos con múltiples intervinientes. Según Hurtado Pozo, la legítima defensa del artículo 20, inciso 3 del Código Penal exime de responsabilidad penal cuando se actúa para repeler una agresión ilegítima. Sin embargo, en la práctica los jueces confunden la autoría material con la conducta justificada. En el caso emblemático, un ciudadano fue acusado de homicidio tras defenderse de un ataque con arma blanca. Aunque había pruebas del ataque previo, el tribunal dudó por la participación de otros sujetos, retrasando la sentencia y generando inseguridad jurídica. La confusión evidencia la urgente necesidad de clarificar la ley, tema que abordaremos en la base. Voy a mencionar un caso emblemático, es del recurso de nulidad número 3078 del año 2013, donde una mujer que sufría violencia familiar fue procesada por homicidio tras defenderse de su agresor. Aunque al principio no se consideró su situación de víctima, la Corte Suprema finalmente reconoció que había actuado en legítima defensa. Este caso refleja un problema grave, la falta de diferenciación entre autoría y antijuricidad, lo que puede llevar a condenar a personas que se defendieron legítimamente. En cuanto a la base legal, en el Perú, la legítima defensa está regulada en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal, y se complementa con el artículo 23, que define autoría y participación. A nivel internacional, el Código Penal argentino, el artículo 34, inciso 6, exige que la defensa sea racional y proporcional, mientras que el japonés, artículo 36, distingue claramente entre agresión actual y respuesta necesaria. Perú podría adoptar estos estándares. Este marco legal nos ayuda a entender cómo las diferencias en la redacción o interpretación de la ley influyen en decisiones judiciales sobre la defensa propia. Muchísimas gracias, le doy pase a mi compañero. Hola, mi nombre es Luz. En esta oportunidad vamos a desarrollar la parte de la realidad social respecto al tema de la legítima defensa. Bueno, vamos a analizar cómo la legítima defensa se percibe y se aplica socialmente en 3 países distintos. Los países son, en este caso, el Japón, España y Argentina. Bueno, en Japón, aunque la ley permite la legítima defensa, su cultura genera una gran presión social contra aquella persona que se defiende. Un claro ejemplo en este país sería del caso de un maestro de karate conocido como el Masutatsu Oyama, quien ha matado a un atacante armado. Bueno, aunque este caso fue absuelto, la presión social fue tan fuerte que esta persona ha cambiado sus métodos de enseñanza en su escuela de karate. En Japón, incluso cuando se cumple la ley, la sociedad es quien castiga moralmente a quien se defiende. En el país de España la situación es diferente. Ahí hay respeto por el derecho a defenderse, pero la opinión pública se divide en casos donde una persona se defiende en su hogar. Muchos ciudadanos sienten que las leyes no protegen adecuadamente a quienes se defienden de agresores. Esto ha generado lo que es presión sobre los tribunales, que ha empezado a flexibilizar criterios, como vamos a desarrollarlo esto más adelante en la parte jurídica. Ahora tocamos el país de Argentina. En este país la legítima defensa se ha convertido en un tema central en los debates sociales.
especialmente por lo que es la violencia de género y la inseguridad. Tenemos un ejemplo también en esta parte, el caso de más conocido sería el de Higi. Esta persona se defendió de un intento de violación. En su trayecto, esta persona mató a su agresor. Bueno, esta persona ha revelado cómo la justicia puede criminalizar a las víctimas. Su posterior absolución ha marcado un cambio importante, reconociendo que la legítima defensa debe analizarse desde el contexto de quien se defiende. Bueno, respecto a nuestro país, Perú, también compartimos casi las similares realidades de Argentina y España, solo en el país de Japón es bien diferente. A continuación paso a mi compañero para que pueda desarrollar la parte de la realidad jurídica. Gracias. Buenas tardes, doctora. En esta oportunidad le habla el alumno Alex Guillermo Gómez Silave, continuando con la exposición de nuestro informe legal. Me toca exponer sobre la realidad jurídica tanto a nivel mundial, Sudamérica y Perú. Empezamos por el nivel mundial, que hemos tomado ejemplos de Japón y también de España. En el caso de Japón sí reconoce la legítima defensa dentro de su Código Penal en el artículo 36 de la misma, pero siempre con una postura muy estricta y conservadora que exige que para que se dé esta figura existe una inminencia clara del peligro, proporcionalidad absoluta y una ausencia total de una alternativa de defensa. A su vez, esto también muy marcado a su contexto cultural, como ya se ha visto en otras cosas que ellos hacen, desde la renuncia a las agresiones después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España sí se está flexibilizando con el paso del tiempo la legítima defensa. Su Tribunal Supremo está incorporando una necesidad racional del medio empleado como una fórmula para tratar de evaluar cómo se ha usado algo de forma razonable dentro de un contexto concreto y ya no tanto desde una posición más abstracta. A pesar de esto, se ve que en España todavía no existe una legítima defensa adecuada y siempre existe un temor al momento de ejercerla, más que nada en situaciones en las que hay una invasión de hogar o hay algún problema dentro del mismo, ¿no? En el caso de Argentina, el enfoque penal se ha visto muy evolucionado en estos últimos años, más que nada con su doctrina, al incorporar para la legítima defensa también el contexto social y también la perspectiva de género. En este caso que hemos nombrado dentro del informe, el caso de Eva Analía de Jesús, más conocida como Higi, o el caso Higi, se reconoció que hubo una legítima defensa a una agresión social y a varios años de violencia estructurada que venía sufriendo la persona. Esto marcó un antes y un después sobre cómo se tiene que ver a la historia de la víctima, su percepción del peligro, los miedos reales y el entorno en el que se produce un hecho. Por último, en el caso de Perú, aunque todavía la situación sigue siendo limitada, la interpretación judicial de la legítima defensa suele estar muy anclada de una forma muy rígida a una teoría clásica del delito. Pero a pesar de que dentro de nuestra nueva legislación del Código Penal, dentro del artículo 20, en el inciso 3, se reconoce que esto de acá ya tiene causas de justificación, pero muchos jueces todavía la siguen aplicando de una forma muy estricta. Como ejemplo teníamos un ejemplo que era el recurso de nulidad 3078-2013, el caso de la señora Liliana Quispe, que ella estuvo consumiendo alcohol con su pareja, tuvieron una discusión muy fuerte, al final la pareja la trató de matar a ella con un cuchillo, ella se defendió y terminó usando el cuchillo para matar a la otra persona. Fue condenada por parricidio, estuvo unos cuantos años, un año dentro de prisión, y después la Corte Suprema pudo revisar su caso y entender de que sí cumplía todos los efectos para que sea considerado como una legítima defensa. Por ese lado es siempre fundamental que se tenga que aplicar correctamente la teoría del delito dentro de su estructura, ¿no? Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y autoría, ¿no? Lo más preocupante de todo esto dentro de Perú es que los operadores jurídicos siempre confunden este análisis, y si hay una muerte automáticamente es un delito y no se considera si es que hay una justificación o algo, ¿no? Y este error tiene a mucha gente encarcelada injustamente, como fue el caso de Liliana Quispe. Ya pasando a las conclusiones, un poquito a lo que es a nivel mundial y Sudamérica, podemos ver que
En Japón existe y se permite la legítima defensa, pero socialmente se suele condenar y esto de acá hace que la gente trate de no llegar a tener que recurrir a eso, incluso a no defenderse. En el caso de España, aunque hay avances en la ley y en la jurisprudencia, están muy desconectados de su población y eso de ahí siempre va a generar un temor a que no se pueda ejercer la ley, y específicamente en situaciones domésticas simplemente se deje pasar cualquier tipo de acto. En el caso de Argentina, aunque se ha logrado varios progresos significativos, incorporando como fue la perspectiva de género y el contexto social, aún se hace falta fortalecer esta protección a las víctimas, y también ya en general es urgente lograr una mayor coherencia entre la ley, la interpretación y la realidad social, garantizando una aplicación justa y humana a la legítima defensa dentro de todo tipo de contexto. Cedo la palabra a mi siguiente compañero, gracias. Señorita profesora, continuando con la exposición, me presento, soy el alumno Jorge Luis Tarazona Antaurco y me ha tocado el tema de continuar con lo que es conclusiones en el Perú, ¿no? Tenemos un tema en conclusiones en el Perú que persiste mucho en lo que es la confusión, en lo que se llaman los conceptos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ¿no? Lo que viene dificultando la correcta aplicación de la legítima defensa en el derecho penal. Entonces, muchos jueces adoptan enfoques subjetivos o morales en lugar de seguir criterios legales objetivos. En ese caso, la jurisprudencia peruana ha establecido pautas clave como el análisis secuencial de los hechos, la valoración integral de las pruebas y la evaluación de la necesidad y proporcionalidad del acto defensivo. La carga de la prueba recae en quien invoca la legítima defensa, lo que exige un análisis minucioso, especialmente en casos de agresiones mutuas o defensa de terceros. Una interpretación errónea de la autoría puede provocar sentencias injustas, ya sea condenando a las víctimas o absolviéndolos a los verdaderos agresores, ¿no? Y de entre las recomendaciones que hemos podido plantear en el mundo, se propone impulsar reformas legislativas que delimiten con mayor precisión la legitimidad de la defensa, especialmente en situaciones como la defensa del hogar, y acompañarlas en campañas informativas para educar a la ciudadanía, ¿no? En lo que respecta a la recomendación en Sudamérica, se propone promover intercambios académicos y judiciales entre Cortes Supremas para unificar criterios y buenas prácticas sobre la legítima defensa a nivel regional e internacional. Las recomendaciones que hemos propuesto en Perú es que la Corte Suprema emita una sentencia plenaria vinculante que precise los elementos de la legítima defensa y su vínculo con la autoría, estableciendo criterios sobre la diferencia entre autoría y participación. Esto es toda nuestra participación del grupo y estamos a la espera de su revisión del video y a la espera también de la retroalimentación del informe legal. Muchas gracias.